September 22nd, 2006, it was marked as one of the most epic sessions ever seen in Mundaka. In the middle of the equinox, with the strongest tide of the year, a perfect swell and a supreme quality of the sandbar made the perfection of the wave that day to be something extraordinary. All the best surfers in the world were in the Pro France event. As it was cancelled that day, they went to Mundaka to join all the locals there, hungry after the summer session. This is the story of that show. I remember an article in Surfing magazine in '78 that they wrote about Mundaka, and it was the photo from the cemetery up there, down the river, church, perfect waves and that. It just looked something out of a dream. And that really stuck in my mind. At Mundaka, I said, we'll have to go there. El surf Mundaka ha tenido varias etapas. Las primeras etapas fueron las que llegaron los extranjeros, los primeros extranjeros, y aquella fue una acogida pues un poco a la gente hippie que les veían un poco extrañados, ¿no? On December 15, 1977, two sailors in distress were saved by two surfers who rescued them after seal breaking in Mundaka. This document, signed by the mayor of that time, talks about the accident, and that heroic act was recognized. It also said that, as a thanks offering, they were invited to dinner in a restaurant in town. Joseba is a grandson of one of those fishermen. Bai nire aititek eta nire aitak be bai, Ondino herriko jendea nire aitan edadeko eta holan dekotxoie respetu oso handia barrari. Ze pasoa beti izan da pixka bat estua. Orduan beti saiatzen ziren marea bajuan edo ez atera edo ez sartzen portura. Horren inguruen tatu jako nire aititeri stripua onziran itxaroten hankanpoan sartzeko portura bueltan, ja eguerdian. Eta itxaroten atrapatu sotzien olatu batek. Surlari bik lagundu sotzien eta nire aititek eroten zauen hainbeste arropa itxasora ezin zala bera bakarrik atera uretatik. Surlarian laguntzakin eta gero nire aita eta lagun batzuen laguntzakin bebai motora batekin atera ziren kanpora. Kevin hau, gero istripua eta gero kontasostien geratu zala nire aitite eta maman etxean urte bat biziten. Eta egin zabien harreman oso estuan. Y quedaron eternamente agradecidos y eso siempre se ha quedado reflejado como la primera bienvenida o entrada de los extranjeros en el surf en Mundaka y que la gente cambió un poco esa visión, ¿no? No sé si hay algún sitio tan bueno como Mundaka en el mundo. Sí, hay muchos factores que coinciden. Primero, por ejemplo, tiene que estar en un sitio donde recibe swells desde lejos, un sitio donde los vientos son favorables. Y luego, como enfocando un poco más local, cuando llegan las olas a Cabo Machichaco, son más caóticas, con diferentes direcciones mezcladas, pero cuando pasan por el cabo, hacen como una especie de giro, se llama refracción, y esto hace las olas más largas y más como líneas rectas y ordenadas, así. Esto es perfecto para una ola como Mundaka, quiero decir que el mismo tamaño durante muchos
metros, ¿no? Y luego la misma barra de arena es lo más importante. En Mundaka, como hay tanto movimiento de marea, todo esto produce una corriente desde la tierra hacia el mar, y esta corriente lo que hace es quitar los granos del fondo y se quedan en la columna de agua, se llama. Están ahí como flotando en el río, mientras hay velocidad, y la velocidad baja cuando el río llega a la zona de la costa, baja, entonces los granos se caen, y se caen siempre en el mismo sitio, y así forma la barra. Los baños son a partir de 20 minutos, media hora después de la marea baja, hasta media marea, o depende del tamaño, y son 3 horas. Entonces todo el mundo llega a la misma vez. Hombre, está claro que olas como Mundaka hay muy pocas. Me atrevería a decir que Mundaka ha guiado mi vida, ¿no? Porque nosotros al final hemos tenido una ola de clase mundial como Mundaka y hemos vivido sensaciones que también luego dices, hostia, que quiero tener sensaciones en otras olas parecidas a esta, pero son diferentes, ¿no? O sea, y la pasión de sentir lo que sientes dentro de un tubo Mundaka es lo que muchas veces te empuja a ir a otros lugares, intentar encontrar esas olas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa pasión ha empujado mi vida, vamos. A mí los tubos de espaldas para mí son como maniobras reinas. O sea, pones toda tu energía en mejorar en esa ola. A día de hoy creo que el surfista que soy en gran parte gracias a Mundaka. Dentro de mi memoria, a lo largo de todos los años que llevo surfeando Mundaka, fue muy especial, sí. On that day, 10. Yeah, I don't think you get much more perfect. I think I mean, if you could give it 12. Ostras, había unas olas que yo creo que no he visto jamás en Mundaka. Tenía que haber frenado, yo que sé, estaba disfrutando, estaba así, hora perfecta. Estoy harto, tío. La misma historia siempre, tío. La de nunca va a estar así, ¿sabes? Yo ya me he rendido de esa historia, tío. Un surfero como Nacho, que lleva toda su vida surfeando en Mundaka, en todas las mareas, en todos los momentos, y nunca ha visto Mundaka así. O sea, fíjate qué especial son esas 2 horas y media, ¿no? Qué únicas, ¿no? Qué locura. 10 años, tío. Podría haber nacido 5 años antes, joder. Yo me acuerdo
ver ese parte como 7 días antes y estar esperando, a ver, un periodo de mar súper limpio que venía desde súper lejos. Viento suroeste enchufado, solsticio de verano, o sea, justo la marea más viva del año. O sea, era todo como que cuadraba como, en plan, como un eclipse solar. El parte estaba cantadísimo, sabíamos que la arena estaba muy bien porque esa misma semana también hubo otro día que, o sea, no fue tan clásico, pero salieron unos petardos de la leche. 3 días antes de ese día fue un día con el Mar Norte y cogí yo una ola impresionante y Mick luego otra. Y dijimos, o sea, como entra un swell. The week before the 22nd of September, we went to Mundaka with François Lietz and Alex Laurel because François saw like a good forecast opportunity, and we had word from the locals that the bank was pretty good. It was a bit slow at first, then the tide started going low, and it became like absolutely mental. Al final coincidió que había como has dicho, un USL en el Pro France, que justo el viento suroeste en Francia es malo. Entonces se suspende el campeonato CT y todos vienen para aquí. Yeah, so on the 22nd of September, François made the call once again. When you travel with François, you know, like it's no sleep mode. So I think we left Osogor sometimes around like 2:30, 3 in the morning. We arrived there, it was like 5:30, like no one was around. It was pitch dark. We had no idea about the wave. We were waiting for Parco and Oki, and Andy was kind of like hesitating, but François talked to him while we were driving, and he's like, okay, I don't care about the comp, I'm coming. We didn't know it was going to be that incredible, you know, because this was really the day. Teníamos a los mejores surfistas del mundo y a todos los locales en el agua, y toda la gente al fin quiere su pedacito. Y al mismo tiempo sabes que el cronómetro se pone en marcha, y son 3 horas. Y es como el puto juego de la silla, ¿no? ¿Sabes? Alguien se queda sin silla, tú no quieres ser. A ver, realmente, ¿qué vamos a hacer en estas 3 horas que se escapa esto? O sea, fue un circo. O sea, es como que después de todo el verano todos los surfistas locales estábamos con ganas de surfear Mundaka y resulta que eso, que está el Pro France, lo cancelan y claro, todos los pros, al final todo el mundo sabía que iba a estar muy bueno. And there were people from France and there were people from everywhere, so it was super crowded, maybe the most crowded day ever at that time. So it was tense, it was tense. It was more special getting out of the water and standing up here and watching it than it was in the water. In the water, there's a lot of traffic. There's over 100 guys out, there's a lot of drop-ins. And these guys were wave hungry too. I mean, there was a couple of conflicts in the water, which was normal, you know. Entonces, bueno, aquella una saltada que tú provocas y otros han provocado genera que la tensión vaya aumentando, porque al que le han saltado, pues de repente salta y aquello también se convierte en el cielo, que es el cielo pero el infierno al mismo tiempo. De repente te ves en una situación que va tu amigo en la ola y dices, a ver si se cae, tío, hostias, es que es heavy, o sea, saca lo peor, que luego dices, no se ha caído bien, pero si se cae te la pillas, ¿no sabes? No.
pero por otra parte fue un espectáculo. Ha sido el día con más nivel en el agua de Mundaka, años luz. Ese día claramente fue una inspiración para cómo surfear Mundaka mejor. Eran las mejores olas del mundo, seguramente en ese momento, con los mejores surfistas del mundo. Entonces, al final, también eso yo creo que hace el día más icónico todavía, si cabe. All that together with like clear blue sky, you know, perfect offshore wind all day, like you can't beat that, you know. I mean, it's probably once in a lifetime. La sensación de estar en ese momento del baño es como si te dejan jugar en la final de un mundial y estar jugando Messi, Ronaldo y estar tú al lado y que te pasen al lado muy de cerca. Tan de cerca que les ves respirar cada movimiento, cada gesto, cada fuerza que hacen en la tabla. Eso es algo que no se ve normalmente en ningún otro deporte. Tengo una imagen de Bruce en un tubo, que es como que estaba sentado en el sofá de su casa. I remember Bruce Irons got that barrels, you know, again, 12 seconds. My chest became my bag, my head became my fear.
They were all so excited about. I think it was one of the best days they ever had, you know. And these guys have seen the best waves in the world, but that day was so special, you know. The waves were incredible. I think Slater claimed that it's the best barrel he's ever had in his life. It was on that day here, which I believe him, you know. And I think there's footage. I think that was a wave that he told me to get the one behind. He took that wave. Yeah, I'm pretty sure, eh? Yeah, he's like that, eh? He's a very cunning person. Yo tengo una imagen grabada de una ola de Andy Irons que salen, vamos a decir, en posición cena y de yoga, totalmente tumbado, metiendo el culo y al mismo tiempo tocando un poco el techo de la ola, ¿no? Y al final eso lo ves del agua y luego lo ves en vídeo, lo ves en el trilo, y al final esas imágenes remontando, al final dices, hostia. Y pasó delante mío, pues agarrando el canto y con una postura muy cómoda, y le vi pasar y dije, esto es un tubazo. That wave of Andy Irons, you know, it's one for the book, you know, or at least like one for my book. That's definitely like in the top 3 of the wave I shot in my life. I was shooting in a water housing with a DV-cam camera, but you still can hear the sound, you know, like it's literally like screaming in the barrel, like everybody's screaming around.
we're like totally lined up, you know, and the ride is just perfect. And man, it's Andy Irons, you know, one of the best surfers in the world, and one of the best left-hander in the world. So yeah, it's hard to beat. Sí, yo creo que de esos días también, durante tantos años se ha organizado el campeonato de Mundaka y así, ¿no? Es como todos con la esperanza de que volviera a ocurrir durante el campeonato, ¿no? Todo el mundo sabe que es una ola buenísima, pero como bien dices antes, las mareas, tal, es que le afecta mucho. Y de un Mundaka bueno a un Mundaka malo hay un cacho. We had a really hard time to finish the event because after that the waves went virtually flat. So we run that event. I think Bobby Martinez would have run it maybe won that year. And against Slater out here too. I think it was only 1, 2, 3 foot sets. You know, wow, that was such a hard event to run. When it does that to you. So yeah, we never got to run that event on perfect waves. Yeah, that would have been. That's the only thing I guess that sort of a little bit disappointing. We've had some big days, we had some barreling days, but we never had that perfection for the event, which for a world event's a pity. Yeah. Yo creo que durante mucho tiempo hemos surfeado Mundaka mucho pensando que iba a ocurrir eso, y no ocurre. Es que vamos y seguimos yendo y hay muchos días buenos, pero seguramente sigues yendo para encontrar días como ese. Es como que nunca hay condiciones, siempre falta algo para que ese día pase, ¿sabes? Es como que antes igual no tenía que estar todo tan perfecto para que hubiese olas buenas y ahora es como que siempre o falta marea, falta que sean vivas, le falta viento, le falta tal. Y yo creo que por eso es tan icónico, porque es uno de los mejores días o el mejor día de Mundaka, con los mejores surferos, ¿no? Con sus momentos buenos, sus fantasmas y con todo lo que se vive ahí en el agua, ¿no? Siempre, cuando está bueno, tío, hablamos lo comparamos con este día, siempre. Y la gente mayor, la gente que estuvo ahí siempre dice que no hay un día igual. Y ahora lo ves y dices, no hay un día igual.